Informe 3-791-B. Observaciones sobre la especie H17, designada humanos, compilado por el seninoyólogo Sr. Zartubali. Miren, no digo que fuimos completamente estúpidos, solo criminalmente miopes. Y sí, me incluyo en esa evaluación. Muchas gracias. Cuando el Gran Consejo de la Federación Galáctica descubrió por primera vez el pequeño planeta azul-verde en el poco de moda brazo espiral occidental de la Vía Láctea, nadie le prestó mucha atención. Quiero decir, en serio, ¿quién lo haría? La especie dominante ni siquiera había descubierto el viaje más rápido que la luz. Todavía estaban quemando combustibles fósiles por el amor de Sorlac. La mitad de su planeta ni siquiera creía en el cambio climático, mientras que la otra mitad estaba ocupada haciendo vídeos de baile con filtros brillantes. Así que hicimos lo que haría cualquier civilización avanzada responsable. Establecimos un puesto de observación en su luna, disfrazamos nuestras naves de investigación como globos meteorológicos o gas de pantano, y nos instalamos para ver el espectáculo. La Federación incluso abrió una casa de apuestas sobre cuánto tardarían en autodestruirse. Aposté 50 cuádulus a un holocausto nuclear antes de que desarrollaran la computación cuántica. Alerta de spoiler, perdí muchísimo. Estos humanos son especímenes fascinantes, diría mi colega, el Dr. Plex Rambi, masticando semillas de pomac secas mientras veía sus transmisiones de televisión. Tenía una particular debilidad por algo llamado reality shows. Fascinantes. Son prácticamente simios sin pelo con trastornos de ansiedad, yo replicaría, poniendo en blanco mis 3 ojos. Su mayor logro tecnológico es un dispositivo que utilizan principalmente para mirar fotos de gatos y discutir con extraños. Mi asistente, Trill Novar, una recién graduada de la academia, era la única que parecía genuinamente impresionada. Pero xenobiólogo Sr. Tubali, mire su adaptabilidad, sus capacidades de resolución de problemas y su extraña tendencia a formar apegos emocionales con robots de limpieza. Eso se llama antropomorfismo, Trill. Es un signo de cognición primitiva, no de avance. Oh, qué equivocado estaba. Qué catastrófica y cómicamente equivocado. La primera indicación de que podríamos haber subestimado a estos bípedos raros llegó cuando detectaron uno de nuestros drones de vigilancia camuflados. Según todos nuestros cálculos, su tecnología estaba al menos a 3 siglos de poder detectar nuestro equipo de observación con cambio cuántico. Pero algún radioaficionado en un lugar llamado Nebraska, una región plana infestada de maíz que parecía no tener ningún propósito, interceptó las comunicaciones subespaciales del drone. Señor, los humanos han detectado la unidad de drone 7 Gamma. Trill irrumpió en mi laboratorio, sus tentáculos agitándose con alarma. Imposible, dije, sin molestarme en levantar la vista de mi análisis de los rituales de apareamiento humanos. Puramente científico, se lo aseguro. Su tecnología apenas ha superado la etapa del silicio. No podrían detectar un flujo cuántico si bailara desnudo en sus salones. Pero señor, están hablando de ello en su red de información global. La llaman Internet. Suspiré dramáticamente. Muéstreme. Trill proyectó el sitio web humano en nuestra pantalla de visualización. Allí estaba. Una imagen borrosa de nuestro drone perfectamente camuflado con el titular, Tecnología alienígena avistada sobre Grand Rapids. Encubrimiento gubernamental confirmado. ¿Ve? Creen que es su propio gobierno. Típico comportamiento humano paranoico. Están constantemente imaginando conspiraciones. Pero señor, la frecuencia que están discutiendo, es exactamente la frecuencia de resonancia de nuestra matriz de comunicaciones cuánticas, eso captó mi atención. Escupí mi taza de bazofia fermentada. Eso es tecnología clasificada. Y señor, continuó Trill, su voz bajando a un susurro. Están intentando replicarla. Me reí. Realmente me reí. ¿Con qué? ¿Con sus ordenadores primitivos, su almacenamiento en la nube? Que lo intenten. 3 meses terrestres después, no solo la replicaron. La mejoraron. El Gran Consejo convocó una reunión de emergencia. Por primera vez en 7 siglos, las 16 especies de la Federación Galáctica se reunieron en un solo lugar. Fui convocado para presentar mis hallazgos sobre los humanos. Estimados miembros del Consejo, comencé, mi voz resonando en la vasta cámara. Parece que hemos subestimado ligeramente las capacidades adaptativas de la especie H17. Ligeramente, tronó el consejero Drexmantar del Imperio Valirio.
Han aplicado ingeniería inversa a la tecnología cuántica en una décima parte del tiempo que les tomó a nuestras mentes más brillantes. Bueno, sí, pero, interrumpió el alto comandante Cole Thortab, han comenzado a explorar las teorías de la materia oscura que hemos mantenido clasificadas durante milenios. Eso no es del todo. Solo díganos, xenobiólogo Tubali, dijo la gran ministra Yorabex, sus 7 ojos parpadeando en secuencia, siempre un indicador de estrés extremo en los plaxianos. ¿Cuán peligrosos son? Aclaré mi garganta. Basado en mis extensas observaciones, los humanos poseen varias cualidades únicas que los hacen impredecibles. Los humanos aplican ingeniería inversa a tecnología alienígena. No necesitamos una conferencia sobre la imprevisibilidad, gritó el consejero Mantar. ¿Son una amenaza? Potencialmente, admití, pero no de la manera que cabría esperar. Los humanos no son físicamente imponentes. Sus cuerpos son frágiles. Carecen de defensas naturales. Pueden morir comiendo la valla equivocada, por el amor a la oscuridad. Entonces, ¿qué los hace peligrosos?, preguntó la ministra Bex. 3 cosas, dije, mostrando mis datos. Primero, son incorregiblemente curiosos. La mayoría de las especies, cuando se enfrentan a lo desconocido, responden con cautela. Los humanos, lo pican con un palo. Las cámaras del consejo estallaron en murmullos. Segundo, continué, son notablemente adaptables. Su planeta tiene variaciones ambientales extremas, y han evolucionado para sobrevivir en todas ellas. Desierto, tundra, montañas, océanos. Viven en todas partes. Y la tercera, presionó Thortab. Nunca se rinden, dije con gravedad. La mayoría de los seres racionales, cuando se enfrentan a probabilidades imposibles, se retiran y recalculan. Los humanos ven las probabilidades imposibles como un desafío personal. Tienen un dicho, sujétame la cerveza. Esta frase típicamente precede actividades que desafían tanto la lógica como la autoconservación. El silencio cayó sobre el consejo. Entonces, ¿qué recomienda?, preguntó finalmente la ministra Bex. ¿Existe? ¿Contacto? Contacto diplomático controlado. La cámara explotó en indignación. Silencio, rugió la gran ministra Bex. Cuando el consejo se calmó, fijó sus múltiples ojos en mí. ¿Está sugiriendo que nos rebelemos a una civilización pre-FTL? Esto viola nuestra directriz más sagrada. Con respeto, ministra, nos descubrirán de todos modos. Mejor en nuestros términos que en los suyos. ¿Y qué le hace estar tan seguro de eso, xenobiólogo? Proyecté mis últimos hallazgos en la pantalla central. Porque ya han construido esto. La imagen mostraba un prototipo tosco pero inconfundible de un propulsor de manipulación de gravedad. Primitivo, sí, inestable, definitivamente, pero los principios básicos eran sólidos. Imposible, susurró el consejero Mantar. Su comprensión de la física no debería permitir esto. Esa es la cosa con los humanos, dije. No les importa lo que debería o no debería ser posible. Simplemente lo intentan de todos modos. El Consejo deliberó durante 7 rotaciones antes de llegar a una decisión. Iniciaríamos el primer contacto con la humanidad. Se enviaría un enviado diplomático a la Tierra y yo lideraría el equipo científico. Así fue como me encontré de pie en el césped de la Casa Blanca, una elección peculiar de lugar de reunión. Pero los humanos están obsesionados con el simbolismo, reuniéndose con los líderes de las naciones más poderosas de la Tierra. Los medios de comunicación humanos nos rodearon, capturando cada momento de este evento histórico. Bienvenidos a la Tierra, dijo la presidenta Abigail Powell, extendiendo su mano en lo que mi investigación identificó como un gesto de saludo. Extendí mi tentáculo primario en respuesta. En nombre de la Federación Galáctica, les agradezco su hospitalidad. Los diplomáticos humanos sonrieron cortésmente, pero pude ver los cálculos detrás de sus ojos. Estos no eran solo primates curiosos. Eran pensadores estratégicos evaluando una amenaza o un aliado potencial. Imagino que tienen preguntas, dije. Cerca de 1 millón, respondió la presidenta Powell. Pero empecemos por la obvia. ¿Por qué ahora? Si nos han estado observando durante tanto tiempo, ¿por qué rebelarse hoy? Humana inteligente, directa y perceptiva. Porque no nos dejaron otra opción, respondí honestamente. Su avance tecnológico se ha acelerado más allá de nuestras proyecciones. Preferimos encontrarnos como iguales potenciales que ser descubiertos desprevenidos. La presidenta Powell asintió.
Movimiento inteligente. ¿Y qué quiere exactamente la Federación Galáctica de la Tierra? Nada siniestro, se lo aseguro. Intercambio cultural, colaboración científica, coexistencia pacífica. ¿Y si no estamos interesados?, preguntó el presidente ruso, Víctor Baronov, con expresión escéptica. Entonces respetamos su decisión y mantendremos una distancia cómoda, respondí. No somos conquistadores. El primer ministro chino, Lie Jingji, se inclinó hacia adelante. Pero podrían serlo, ¿verdad? Su tecnología es claramente superior. Elegí mis palabras cuidadosamente. La Federación tiene la capacidad para la acción militar. Sí. Pero nuestra historia nos ha enseñado que la conquista es ineficiente y, en última instancia, contraproducente. Aprendimos esta lección a través de una dura experiencia. ¿Han tenido guerras?, preguntó la presidenta Powell. Muchas, admití. Antes de la Federación, nuestras galaxias estaban fracturadas y caóticas. Murieron miles de millones. Especies enteras fueron. Las tres cualidades que hacen peligrosos a los humanos. Extinguidas. La Federación nació de ese sufrimiento, un pacto para evitar que tales horrores se repitieran. Una paz nacida del trauma, reflexionó Powell. Entendemos ese concepto muy bien. La reunión inicial fue mejor de lo esperado. Los humanos, con todas sus peculiaridades, son excelentes negociadores. Establecieron límites claros mientras se mantenían abiertos a la colaboración. En cuestión de días, equipos científicos de ambos lados compartían información cuidadosamente filtrada. Mi centro de investigación en Ginebra se convirtió en el centro neurálgico para el intercambio científico entre humanos y alienígenas. Nosotros proporcionamos conocimientos sobre energía renovable. Ellos compartieron sus enfoques inusuales hacia la inteligencia artificial. Nosotros demostramos la creación de isótopos estables. Ellos nos mostraron sus aplicaciones innovadoras del entrelazamiento cuántico. Pero debajo de los cordiales intercambios, las tensiones latían. Los líderes militares humanos eran suspicaces, buscando constantemente debilidades en nuestra tecnología o estructura social. Los oficiales de seguridad de la Federación informaron de múltiples intentos de violación de nuestras bases de datos seguras. Ambos lados sonreían en público mientras se preparaban en privado para un posible conflicto. Nos están probando, le dije a Trill mientras observábamos a un equipo de investigación humano examinando nuestros sistemas de propulsión, forzando los límites, buscando reacciones. ¿No es preocupante?, preguntó Trill. Es exactamente lo que haríamos nosotros en su posición, respondí. Serían tontos si no evaluaran las amenazas potenciales. ¿Cree que el conflicto es inevitable, señor? Observé cómo la doctora Lakshmi Patel, la brillante pero intensamente concentrada jefa del equipo de física cuántica humana, tomaba notas sobre nuestros generadores de campo de curvatura. No es inevitable, no, pero probable. Quizás el punto de ruptura llegó antes de lo esperado. No de la Tierra, sino de los confines del espacio de la Federación. El Imperio Azoriano, una especie militante que se había resistido a unirse a la Federación, había estado monitoreando nuestras interacciones con la humanidad. Viendo el potencial de los humanos para perturbar el equilibrio de poder galáctico, decidieron una acción preventiva. Yo estaba en medio de la explicación de la propulsión de materia oscura a la doctora Patel cuando la señal de emergencia sonó a través de mi implante de comunicación. Xenobiólogo Tubali, llegó la voz urgente de la gran ministra Vex. Los azorianos han lanzado una flota de ataque hacia la Tierra. Llegada estimada, 36 horas terrestres. Mis membranas externas palidecieron. ¿Cuántas naves? 17 cruceros de batalla. Sistemas de armas de clase 9. Juré en mi lengua nativa, un sonido como agua burbujeante. La doctora Patel levantó la vista, sus ojos perspicaces captando mi angustia. ¿Qué ocurre?, preguntó. Necesito hablar con sus líderes mundiales inmediatamente. En una hora, me encontraba ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas explicando la amenaza que se acercaba. El Imperio Azoriano cree que permitir a los humanos acceder a tecnología avanzada representa una amenaza existencial para su dominio, expliqué. Prefieren eliminar a los rivales potenciales antes de que se conviertan en competidores reales. ¿Y dónde está la Federación Galáctica en todo esto?, preguntó el representante francés. Defenderán la Tierra. Hesité. El Consejo de la Federación está dividido sobre este asunto. Algunos creen que deberíamos protegerlos como especie en desarrollo. Otros argumentan que intervenir en un conflicto con los azorianos podría desencadenar una guerra galáctica.
Entonces, simplemente observarán mientras nos aniquilan. La voz de la presidenta Powell era tranquila, pero sus ojos brillaban intensamente. He sido autorizado para proporcionar especificaciones técnicas para sus sistemas defensivos, dije. Pero la intervención militar directa se ha retrasado, pendiente de deliberación adicional. ¡Qué generoso!, dijo el presidente Baronov sarcásticamente. Nos ponen un blanco en la espalda y luego nos ofrecen un escudo ligeramente mejor. Los azorianos tienen 17 cruceros de batalla, enfaticé, cada uno capaz de reducir un continente a cenizas. Incluso con defensas mejoradas, la Tierra no puede aspirar a... Nos encargaremos, interrumpió la general Diana Martínez, jefa de la recién formada Iniciativa de Defensa Espacial de la Tierra. Parpadeé mis 3 ojos en sucesión. General, con el debido respeto, usted no comprende la magnitud de... No, xenobiólogo Tubali, dijo, de pie. Usted no comprende a los humanos. Hemos pasado toda nuestra historia luchando contra probabilidades imposibles. Es prácticamente nuestra especialidad. La sala asintió de acuerdo, formándose una unidad repentina entre estas naciones históricamente conflictivas. Denos todo lo que tengan sobre las especificaciones de las naves azorianas, ordenó la presidenta Powell. Sistemas de armas, frecuencias de escudo, vulnerabilidades de propulsión, todo. ¿Y luego qué?, pregunté. La general Martínez sonrió. No era una expresión agradable. Luego le mostraremos a la galaxia por qué nunca se debe acorralar a un animal que no ha evolucionado más allá de sus instintos de lucha. Emerge la amenaza azoriana. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de preparación frenética. Transmití cada pizca de información que teníamos sobre la tecnología militar azoriana. Los científicos e ingenieros de la Tierra trabajaron sin dormir, modificando sus primitivos sistemas de defensa con nuestros conocimientos. El Consejo de la Federación continuó debatiendo la intervención, perdido en argumentos de procedimiento, mientras la Tierra se preparaba para la aniquilación. Envié mensajes cada vez más desesperados, instando a una acción inmediata. Las respuestas se volvieron más tibias con cada intercambio. El Consejo expresa profunda preocupación por la situación de la Tierra y enviará observadores para documentar cualquier posible violación de la ley galáctica. Observadores. Estaban enviando observadores para ver morir a la Tierra. Cuando la flota azoriana entró en el sistema solar, tomé mi decisión. Me quedaría en la Tierra. Si la última batalla de la humanidad iba a ser registrada, no sería por burócratas desapasionados de la Federación, sino por alguien que había llegado a respetar a estas extrañas y contradictorias criaturas. Esto es una locura, insistió Trill mientras empacaba mi equipo de observación. Los azorianos pulverizarán este planeta. Necesitamos evacuar. Tú deberías irte, le dije. Toma el último transbordador. Yo me quedo. ¿Pero por qué? Miré por la ventana a los humanos correteando, preparándose para una batalla que no podían ganar. Porque alguien debe ser testigo de su coraje. Porque la Federación debe saber el precio de su inacción. Trill dudó, luego enderezó su postura. Entonces yo también me quedo, xenobiólogo senior. Eso es académicamente infundado, investigadora junior Novar. Con respeto, señor, vaya a saltar a un agujero negro. Me reí a pesar de todo. Has estado pasando demasiado tiempo con los humanos. Quizás no el suficiente, respondió ella. Cuando la flota azoriana se acercó a la órbita de Marte, la Tierra lanzó su contraataque. No la desesperada defensa de último minuto que esperaba, sino un asalto coordinado y multicapa que me tomó completamente por sorpresa. Ataques desde bases ocultas en la Luna y Marte. ¿Cómo las habían construido tan rápido? Enjambres de pequeños cazas emergieron, cada uno pilotado por un solo humano. No eran las naves avanzadas que esperaba, sino naves toscas, ensambladas a toda prisa, que sin embargo se movían con una velocidad sorprendente e imprevisibilidad. ¿Qué están haciendo?, preguntó Trill mientras observábamos la pantalla táctica desde el centro de mando militar de la Tierra. Esos cazas no pueden penetrar sus escudos. No lo están intentando, me di cuenta a medida que el patrón se hacía claro. Los están acosando como depredadores coordinando para separar a la presa del rebaño. Los cazas humanos no atacaban directamente a las naves azorianas. Las estaban maniobrando, forzándolas a ajustar el curso, rompiendo su formación. Inteligente, murmuró la general Martínez a mi lado. Pero no lo suficientemente inteligente. Los azorianos, al darse cuenta de la estrategia, comenzaron a disparar sus armas principales.
El espacio se iluminó con haces de energía que podían vaporizar ciudades. Varios cazas humanos desaparecieron en destellos de luz. Todas a posiciones secundarias, ordenó Martínez con calma, como si no acabara de ver morir a docenas de su gente. Los cazas humanos se retiraron, y por un momento pensé que se estaban rindiendo. Entonces vi lo que habían hecho. La flota azoriana, al perseguir a los cazas, se había movido a una posición precisa. Ahora, dijo Martínez por su unidad de comunicación. Desde la superficie de la Tierra, cientos de misiles fueron lanzados simultáneamente. No las armas nucleares que esperaba, sino otra cosa, misiles dejando extraños campos resplandecientes a su paso. ¿Qué son esos?, pregunté, mi curiosidad científica superando mi pavor. La doctora Patel respondió desde su estación cercana. Los llamamos bombas de gravedad. Basadas en su tecnología de campo de curvatura, pero con algunas modificaciones. Eso es imposible, tartamudeé. No podrían haber desarrollado eso en unos pocos días. Ella me dedicó una sonrisa cansada. Hemos estado trabajando en ello desde que detectamos sus drones hace años. Sus especificaciones técnicas solo nos ayudaron a refinar el diseño. Los misiles se acercaron a la flota azoriana, que respondió con sistemas de defensa de punto, destruyendo muchos antes del impacto. Pero suficientes lograron pasar. Cuando detonaron, no explotaron en términos convencionales. En cambio, crearon distorsiones de gravedad localizadas. Agujeros negros temporales en miniatura. Los escudos azorianos diseñados para repeler energía y materia fueron inútiles contra la distorsión fundamental del espacio-tiempo mismo. Las naves fueron despedazadas, aplastadas o estiradas hasta formas irreconocibles. Aquellas al borde del efecto tuvieron tiempo de transmitir señales de socorro que los sistemas de la Tierra interceptaron y retransmitieron abiertamente. Los supervivientes huyeron, saltando a velocidades FTL con una desesperación que reveló su shock. De 17 cruceros de batalla, solo 4 escaparon. En el centro de mando, el silencio cayó. Luego, lentamente, estallaron los vítores. Los humanos se abrazaron, rieron, lloraron. Habían enfrentado la extinción y salido victoriosos. La defensa imposible de la humanidad. Me quedé inmóvil, mi sistema neurológico luchando por procesar lo que había presenciado. Una civilización pre-FTL acababa de derrotar a una de las especies militarmente más avanzadas de la galaxia. No a través de tecnología o números superiores, sino a través de la adaptabilidad, la innovación y un puro y audaz coraje. Bueno, dijo la presidenta Powell, apareciendo a mi lado, creo que la Federación Galáctica tendrá que reconsiderar su clasificación de la humanidad, ¿no le parece? Asentí lentamente. En efecto, señora presidenta, creo que toda la galaxia tendrá que reconsiderar todo. A medida que la noticia de la batalla se extendía a través de las comunicaciones subespaciales, redacté mi informe al Consejo de la Federación. Era breve, pero creo que preciso. Respecto a la especie H-17, humanos, las evaluaciones de amenaza previas requieren una revisión inmediata. Se recomienda actualizar la clasificación a potencial de nivel ápice. Se aconseja encarecidamente el compromiso diplomático en términos de plena igualdad. Enfoques alternativos podrían resultar lamentables. El día en que la humanidad derrotó a la flota azoriana marcó un cambio fundamental en la política galáctica. Pero para mí, marcó algo más profundo. El día en que me di cuenta de que la verdadera medida de una especie no reside en su tecnología o su historia, sino en lo que hace cuando se enfrenta a probabilidades imposibles. Y los humanos se desayunan las probabilidades imposibles con salsa picante. Han pasado 3 ciclos estándar desde la batalla de Sol, como la llaman ahora los humanos. 3 ciclos de transformación rápida, casi aterradora, a través del paisaje galáctico. Si están leyendo esto, honorables miembros de la Academia de Ciencias de la Federación, ya conocen las líneas generales, pero no lo han vivido. No lo han visto desarrollarse con 3 ojos horrorizados y fascinados. Permítanme continuar donde terminó mi informe anterior. La derrota azoriana envió ondas de choque a través de la comunidad galáctica. 4 cruceros de batalla volviendo a casa cojeando, tripulaciones balbuceando sobre agujeros negros temporales y cazas humanos suicidas. Al principio, la mayoría de las especies lo descartaron como una exageración. Después de todo, ¿cómo podría una civilización pre-FTL derrotar a la máquina de guerra azoriana? Los informes deben ser un error, declaró el subcanciller Mort Paulak durante la sesión de emergencia de la Federación. Quizás la radiación solar interfirió con sus matrices de sensores.
17 cruceros de batalla entraron en el sistema Sol, replicó la gran ministra Vex. Solo regresaron 4. Esto no es un mal funcionamiento del sensor, subcanciller. Me puse de pie ante ellos, todavía vistiendo la ropa fabricada en la Tierra que me habían dado durante la batalla. Los humanos utilizaron nuestra propia tecnología contra los azorianos. Adaptaron nuestra mecánica teórica de campo de curvatura para crear distorsiones gravitacionales localizadas. En 3 días, se burló el consejero Mantar. Imposible. Con respeto, consejero, respondí. Habían estado trabajando en ello durante años, desde que detectaron nuestros drones de observación, cosa que no deberían haber podido detectar. Mantar golpeó su apéndice contra el podio. Y sin embargo lo hicieron, dije en voz baja. Así como hicieron muchas cosas que considerábamos imposibles. Las cámaras del consejo quedaron en silencio. ¿Qué quieren los humanos ahora?, preguntó finalmente la ministra Vex. Hesité. Han hecho 3 demandas. ¿Demandas? La voz de Mantar subió una octava. ¿Se atreven a hacer demandas a la Federación Galáctica? Se atreven, confirmé. Primero, reconocimiento diplomático completo y un asiento en el Consejo. Siguió una indignación predecible. ¿Una especie pre-FTL en el Consejo? Sin precedentes, escandaloso, contra toda tradición. Segundo, continué cuando el clamor amainó, acceso sin restricciones a las bases de datos científicas de la Federación. Absolutamente no, gritó Mantar. Nuestras ventajas tecnológicas son lo único que nos mantiene a salvo de ellos. No pude evitar reírme de eso. Con respeto, consejero, no estoy seguro de que nos queden muchas ventajas tecnológicas. Aplicaron ingeniería inversa a las comunicaciones cuánticas, la manipulación de la gravedad y crearon armas funcionales de agujeros negros en meses, no en siglos. ¿Y la tercera demanda?, preguntó la ministra Vex, su tono revelando que ya sospechaba la respuesta. Protección, dije. Una alianza defensiva formal contra los azorianos, que casi con certeza regresarán con una flota más grande. El silencio que siguió fue profundo. Oh, insistió Vex. O se protegerán a sí mismos, dije simplemente, por cualquier medio necesario. La sorpresa de la bomba de gravedad. El Consejo deliberó durante 10 rotaciones. Mientras tanto, la Tierra no esperó. Utilizando las especificaciones que les había proporcionado durante la crisis azoriana, comenzaron a construir un perímetro defensivo alrededor de su sistema solar. Plataformas de armas automatizadas, sistemas de alerta temprana, y lo más preocupante para la Federación, relés de comunicación FTL. No están disminuyendo la velocidad, le dije a Trill mientras observábamos los astilleros orbitales de la Tierra desde nuestra nave de investigación. En todo caso, el ataque aceleró su desarrollo. El Consejo está aterrorizado, respondió Trill. La mitad de ellos quiere negociar, la otra mitad quiere enviar nuestra propia flota para contener a los humanos antes de que se extiendan más. ¿Y cuál de las 2 mitades está ganando? Las membranas de Trill se ondularon en el equivalente a una mueca de nuestra especie. ¿Ninguna? Están paralizados por la indecisión. Entonces están tomando la decisión al no decidir, dije. Y ese es el peor enfoque posible. Finalmente, el Consejo de la Federación llegó a un compromiso. Otorgarían a la Tierra un estatus diplomático provisional, no la membresía plena del Consejo, pero sí derechos de observador. Compartirían datos científicos limitados, fuertemente censurados. Y ofrecerían una resolución no vinculante condenando cualquier agresión azoriana futura. En términos diplomáticos, era el equivalente a una sonrisa nerviosa y un apretón de manos a medias. Se me encargó entregar esta respuesta a los líderes de la Tierra. La presidenta Powell me recibió en la oficina oval, esa curiosa habitación donde los líderes humanos aparentemente hacen sus reflexiones más importantes. La general Martínez estaba a su lado, junto con la doctora Patel y varios asesores militares que no reconocí. Entonces, dijo Powell después de que expliqué la posición de la Federación. Nos están ofreciendo esencialmente nada. Están ofreciendo lo que creen que es una concesión significativa, respondí con cuidado. Ninguna civilización pre-FTL ha recibido nunca el estatus de observador. Qué generosos de dejarnos observar mientras discuten nuestro destino, dijo la general Martínez con sequedad. La Federación se mueve lentamente, expliqué. El cambio es difícil para algunas especies miembros. No tenemos tiempo para la lentitud, dijo Powell. Los azorianos regresarán. Usted lo sabe, yo lo sé y la Federación lo sabe.
La resolución no vinculante vale menos que las partículas cuánticas en las que está escrita, interrumpió Powell. No, xenobiólogo Tubali. Apreciamos sus esfuerzos, pero esta respuesta es inadecuada. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué harán? Powell intercambió miradas con sus asesores. Estamos enviando una delegación a Azoria. Mis membranas respiratorias aletearon en shock. Eso sería visto como una provocación extrema. Los azorianos no negocian con especies que consideran inferiores. Y después de la batalla, no vamos a negociar, dijo la general Martínez. Vamos a demostrar. ¿Demostrar qué? La doctora Patel habló. Que una agresión adicional contra la Tierra sería imprudente. La delegación humana partió hacia Azoria 3 días después, viajando en una nave que no debería haber existido. De alguna manera habían construido una nave FTL utilizando los datos técnicos que yo había proporcionado, una hazaña que debería haber tomado décadas, no semanas. Más tarde supe que habían estado construyendo el armazón en secreto durante años, careciendo solo de los componentes finales que mis datos habían proporcionado. El Consejo de la Federación entró en pánico cuando se enteró de la misión humana. Se convocaron sesiones de emergencia. Se movilizaron flotas. La guerra parecía inminente. Entonces, abruptamente, los humanos regresaron. Su nave apareció en el borde del sistema Sol, seguida por una nave diplomática azoriana. No un crucero de batalla, sino una nave diplomática real, del tipo reservado para negociaciones entre iguales. Consecuencias diplomáticas. ¿Qué pasó?, le pregunté a la doctora Patel cuando la volví a ver. ¿Qué hicieron en Azoria? Ella sonrió enigmáticamente. Hablamos su idioma. ¿Aprendieron azoriano? Me impresionó. Su idioma era notoriamente difícil, con 17 variaciones tonales. No, respondió ella. Quiero decir, hablamos el único idioma que respetan, el poder. Más tarde reconstruí lo ocurrido a partir de varias fuentes. La delegación humana había llegado al espacio azoriano e inmediatamente transmitió un mensaje simple: venimos en son de paz, pero venimos preparados. Cuando los azorianos movilizaron naves defensivas para interceptarlos, los humanos demostraron una nueva arma, un pulso EMP dirigido que deshabilitó los sistemas azorianos sin causar daño físico. Luego transmitieron escaneos detallados de la red de defensa de Azoria, completos con anotaciones que resaltaban las vulnerabilidades. Finalmente, transmitieron un tercer mensaje: podríamos haber venido con nuestras bombas de gravedad. Elegimos no hacerlo. Recuerden eso. Los azorianos, pragmáticos a pesar de su agresión, reconocieron la amenaza implícita. También reconocieron una oportunidad. Si los humanos podían desarrollar tal tecnología tan rápidamente, quizás eran mejores como socios comerciales que como enemigos. El Tratado Humano-Azoriano se firmó 2 semanas después. Sus términos eran sencillos: no agresión mutua, intercambio tecnológico limitado, y lo más significativo, una declaración conjunta que reconocía a la humanidad como una potencia galáctica emergente. El Consejo de la Federación estaba furioso. Habían sido totalmente puenteados. Su jerarquía de especies cuidadosamente construida durante milenios había sido derrocada por primates advenedizos en cuestión de meses. Esto viola cada protocolo, bramó el consejero Mantar durante otra sesión de emergencia. Los humanos no pueden negociar independientemente con Azoria. Ni siquiera son miembros plenos de la Federación. Quizás, sugirió la ministra Bex, esa sea precisamente la razón por la que pudieron negociar con éxito. No estaban ligados por nuestros protocolos. Esto crea un precedente peligroso, advirtió el subcanciller Paulak. Si cada especie comienza a negociar independientemente, la Federación se vuelve insignificante. Me vi llamado de nuevo para explicar el comportamiento humano. Honorables consejeros, los humanos actuaron por necesidad percibida. Sintieron que la respuesta de la Federación era insuficiente para garantizar su seguridad, y por eso tomaron el asunto en sus propios apéndices. Sin tener en cuenta la estabilidad galáctica, dijo Bex. Con respeto, ministra, desde la perspectiva humana, la estabilidad galáctica ya había sido interrumpida cuando los azorianos los atacaron. Simplemente estaban restaurando el equilibrio. A su manera, murmuró Mantar. Sí, admití. A su manera. El Consejo finalmente ajustó su posición, otorgando a la Tierra el estatus de miembro pleno, un gesto para salvar las apariencias, ya que los humanos ya habían logrado mediante acción independiente lo que el Consejo les había negado. El acceso a la base de datos científica fue igualmente mejorado,
aunque ciertas tecnologías armamentísticas permanecieron restringidas. No es que importara. Los humanos avanzaban más rápido de lo que nuestras bases de datos podían actualizarse. Su absorción y adaptación de tecnología alienígena no tenía precedentes. En un ciclo, habían establecido colonias en Marte y en las lunas de su gigante gaseoso Júpiter. En 2 ciclos, tenían astilleros operativos produciendo naves que combinaban elementos de diseño de la Federación, azorianos y, únicamente, humanos. Los humanos toman acción directa. Mi equipo de investigación continuó estudiando este crecimiento explosivo, fascinado y a veces alarmado por el ritmo de desarrollo. No éramos los únicos observando. Otras especies comenzaron a enviar sus propios observadores a la Tierra, estableciendo relaciones diplomáticas y comerciales. Algunos vinieron con intenciones menos benignas. El colectivo Boone, una especie de mente colmena de los sectores centrales de la galaxia, vio en la humanidad un huésped potencial para su ciclo de reproducción parasitaria. Llegaron bajo el pretexto de un intercambio cultural, su verdadero propósito oculto detrás de escudos telepáticos. Yo estuve presente en la primera reunión de contacto entre los representantes Boone y el cuerpo diplomático de la Tierra. Algo en sus firmas bioquímicas despertó mis sospechas. Pero antes de que pudiera expresar mis preocupaciones, la doctora Patel, ahora ministra de Ciencia Extraterrestre de la Tierra, intervino. Estamos detectando patrones neuronales inusuales en nuestros invitados, anunció con calma. Específicamente, un intento de sondeo telepático de las mentes de nuestra delegación. Los representantes Boone vibraron en lo que reconocí como alarma. ¿Un malentendido?, zumbó su portavoz. Simplemente nuestra forma de establecer comunicación. Interesante, respondió la doctora Patel. Porque nuestras contramedidas telepáticas lo interpretaron como un intento de anulación neuronal, del tipo que típicamente precede a la infestación parasitaria. La sala se quedó helada. Los Boone habían mantenido sus métodos reproductivos en secreto durante milenios. ¿Cómo los habían identificado los humanos tan rápidamente? Hemos estado estudiando xenobiología muy cuidadosamente, continuó Patel como si leyera mis pensamientos, incluidas especies que la Federación clasificó como de contacto restringido. El ciclo reproductivo Boone es particularmente fascinante, secuestro neuronal seguido de licuefacción del huésped de incubación larval. Los representantes Boone comenzaron a moverse hacia la salida. Son bienvenidos a quedarse y continuar nuestro diálogo, dijo Patel agradablemente. Pero todas las actividades telepáticas deben cesar inmediatamente. De lo contrario, nos veremos obligados a activar los disruptores neuronales que instalamos en toda esta instalación. Los Boone partieron en 1 hora. Nunca regresaron a la Tierra. Más tarde, me enfrenté a la doctora Patel. ¿Cómo lo supiste? Los Boone han infiltrado docenas de especies sin ser detectados. Ella sonrió. No lo sabíamos con certeza, pero después de los azorianos, instituimos un protocolo simple: asumir que cada nueva especie tiene intenciones hostiles hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un enfoque extremadamente pesimista para la diplomacia galáctica. Preferimos llamarlo pragmático, respondió ella. Y nos ha mantenido vivos hasta ahora. No pude discutir los resultados. La Tierra había sobrevivido a intentos de subversión por parte de los Boone, explotación comercial por la Unión Mercantilista de Tarlac, e incluso un sutil intento de conversión teológica por la jerarquía espiritual de Plon. Cada vez identificaron la amenaza, la neutralizaron y luego, lo que es más notable, establecieron relaciones productivas con las mismas especies que habían intentado manipularlas. Convierten a los depredadores potenciales en socios, expliqué a la Sociedad Xenológica de la Federación durante mi presentación histórica. Es un enfoque únicamente humano. En lugar de guardar rencores, aprovechan cada encuentro para fortalecer su posición. Pero, ¿cómo identifican estas amenazas tan rápidamente?, preguntó uno de mis colegas. Incluso nuestras especies más avanzadas requieren décadas para comprender los matices de nuevas culturas. Proyecté una serie de artefactos culturales humanos en la pantalla. Llevan siglos preparándose. Estas son obras de ficción de entretenimiento humano que crearon mucho antes del primer contacto. La pantalla mostraba escenas de varias películas y programas de televisión humanos que representaban invasiones alienígenas, infiltraciones y manipulaciones. Y han imaginado todas las formas posibles en que podríamos amenazarlos, expliqué. Control mental, secuestro de cuerpos, infiltración, explotación de recursos, conversión religiosa. Lo han ensayado mentalmente todo. Así que cuando encuentran intentos reales, reconocen los patrones inmediatamente.
¿Está sugiriendo que su paranoia se ha convertido en una ventaja para la supervivencia?, preguntó otro colega escépticamente. No paranoia, corregí. Preparación. Los humanos se preparan para lo peor mientras esperan lo mejor. Y han convertido esa preparación en una forma de inoculación contra la manipulación. De depredadores a protectores. A medida que los humanos expandieron su influencia, surgió un nuevo patrón. Las especies que previamente depredaban civilizaciones más débiles, no a través de una acción militar directa como los azorianos, sino a través de medios económicos, culturales o biológicos sutiles, encontraron sus tácticas ineficaces contra la humanidad. Además, los humanos comenzaron a identificar y proteger activamente a las especies vulnerables de dicha depredación. Los refugiados alzarianos que huían del colapso ecológico en su mundo natal habían sido blancos fáciles de explotación hasta que los diplomáticos humanos negociaron derechos de reasentamiento para ellos en mundos compatibles con la terraformación. Los talaxianos preindustriales, cuyo planeta contenía minerales raros, habían enfrentado interferencias encubiertas hasta que la Tierra estableció una zona de cuarentena tecnológica alrededor de su sistema. 5 ciclos después de la batalla de Sol, la estructura de poder galáctico había cambiado fundamentalmente. La Tierra lideraba una coalición emergente de mundos unidos no por los protocolos tradicionales de la Federación, sino por nuevos principios: defensa mutua, intercambio tecnológico, protección de especies en desarrollo. El Consejo de la Federación observó esta transformación con creciente alarma. Están estableciendo un bloque de poder rival, advirtió el consejero Mantar durante una sesión cerrada a la que tuve el privilegio de asistir. Un desafío directo a la autoridad de la Federación. Estoy en desacuerdo, replicó la ministra Bex, quien se había vuelto sorprendentemente partidaria de las iniciativas humanas. Están llenando vacíos en nuestro sistema, protegiendo especies que hemos descuidado, abordando desigualdades que hemos ignorado. Y posicionándose en el centro de esta nueva red, añadió el subcanciller Paulak. Muy conveniente. Quizás, sugirió otro miembro del Consejo, deberíamos considerar adoptar algunos de sus enfoques. Su énfasis en la acción práctica sobre la corrección de procedimientos ha demostrado ser eficaz. Absurdo, Mantar golpeó su apéndice de nuevo, un hábito que se había vuelto más frecuente con cada éxito humano. No podemos abandonar miles de años de protocolos cuidadosamente calibrados porque unos primates tuvieron suerte con algunos avances tecnológicos. No pude permanecer en silencio por más tiempo. Con respeto, consejero, después de 5 ciclos de suerte consistente, quizás deberíamos considerar que otro factor está en juego. La cámara se volvió hacia mí. Los humanos no están teniendo éxito a pesar de sus diferencias con nosotros, dije. Están teniendo éxito gracias a ellas. Su corta esperanza de vida les hace valorar la acción inmediata sobre la deliberación prolongada. Su historia evolutiva como depredador y presa les da una visión única de la dinámica del poder. Su historia política conflictiva les ha enseñado a construir coaliciones entre grupos diversos. Proyecté los últimos datos en la pantalla del Consejo. Las especies que se alinean con las iniciativas humanas muestran tasas de desarrollo aceleradas, mayor seguridad y prosperidad. Aquellas que se oponen se encuentran cada vez más aisladas. ¿Está sugiriendo que simplemente nos rindamos al liderazgo humano?, preguntó Mantar con incredulidad. Estoy sugiriendo que deberíamos aprender de ellos, respondí. Como ellos han aprendido de nosotros. El debate continuó mucho después de mi partida. La Federación, fiel a su naturaleza, formó comités para estudiar la situación, redactó propuestas de reforma y programó más discusiones. Mientras tanto, la humanidad continuó actuando. Cuando un estallido de rayos gamma amenazó un sistema poblado más allá del alcance de respuesta de la Federación, naves humanas evacuaron a 30 millones de seres. Cuando una antigua plataforma de armas autónoma se reactivó en el vacío de Signis, especialistas humanos la desactivaron mientras los expertos de la Federación aún analizaban registros históricos. Cuando una especie depredadora previamente desconocida emergió del espacio profundo y comenzó a cosechar mundos, los humanos lideraron la coalición que los hizo retroceder al vacío intergaláctico. Cada crisis consolidó su posición, no por conquista o coerción, sino por eficacia demostrada. Las especies comenzaron a buscar a la Tierra como líder. No porque los humanos lo exigieran, sino porque los humanos ofrecían resultados. 7 ciclos después de que observé por primera vez ese pequeño planeta azul-verde, regresé a la Tierra para lo que sería mi última misión de investigación. El planeta se había transformado casi hasta el punto de ser irreconocible. Hábitats orbitales rodeaban el mundo. Masivos ascensores espaciales conectaban la superficie con el espacio.
Naves de todos los diseños llegaban y partían constantemente. La presidenta Powell, ahora en su segundo mandato, me concedió una última entrevista. Se retira, entiendo, dijo mientras nos sentábamos en el jardín diplomático, una curiosa pero agradable mezcla de plantas terrestres y flora alienígena compatible. Sí, señora presidenta. Después de 40 ciclos de investigación xenobiológica, creo que me he ganado mi descanso. Y eligió pasar su última misión de investigación aquí, observó ella. ¿Por qué? Consideré mi respuesta cuidadosamente. Porque la humanidad representa el desarrollo evolutivo más significativo que he presenciado en mi vida. No una evolución biológica, sino una evolución cultural, tecnológica y filosófica. Nos da demasiado crédito, Dr. Tubali. Solo estamos tratando de sobrevivir en un universo peligroso. No, dije con firmeza. Otras especies intentan sobrevivir. Los humanos prosperan. No se limitan a adaptarse a las circunstancias, las transforman. Han remodelado la civilización galáctica más en 7 ciclos de lo que la Federación hizo en 7000. Powell sonrió modestamente. Hemos hecho algunas contribuciones. Se han convertido en el depredador alfa de las estrellas, dije sin rodeos. No es a través de una fuerza superior o tecnología avanzada, sino a través de una estrategia superior. Identifican amenazas antes de que se materialicen. Convierten a los competidores en colaboradores. Protegen a los vulnerables mientras desafían a los poderosos. Estas son las acciones de una especie alfa. Una perspectiva interesante, dijo ella. Aunque preferimos vernos como socios en lugar de depredadores. Los depredadores más exitosos a menudo lo hacen, respondí. Mantienen el equilibrio del ecosistema en lugar de perturbarlo. El amanecer de la era humana. Mientras me preparaba para partir de la Tierra por última vez, observé a un grupo de niños humanos jugando en un parque cerca de mi centro de investigación. Entre ellos había jóvenes alzarianos, alaxianos e incluso un juvenil azoriano. Jugaban un juego incomprensible que implicaba mucho correr y gritar, aparentemente ajenos a sus diferentes biologías e historias evolutivas. Trill me encontró allí, mirando esta reunión improbable. ¿Qué piensa, xenobiólogo senior?, preguntó. Estoy pensando, respondí lentamente, que quizás, depredador, es la clasificación equivocada después de todo. Los humanos no son depredadores alfa en el sentido tradicional. Son protectores alfa. Han asumido la posición dominante no para consumir o controlar, sino para salvaguardar y nutrir. Una distinción semántica, sugirió Trill. No, repliqué, una fundamental. Los depredadores alfa tradicionales mantienen la estabilidad mediante la amenaza de la fuerza. Los humanos la mantienen a través de redes de beneficio mutuo. Han redefinido lo que significa la dominación galáctica. Observé cómo un niño humano ayudaba a un alzariano caído a ponerse de pie. 5 apéndices asistiendo a 7 con naturalidad. El día en que la humanidad se convirtió en el protector alfa de las estrellas, murmuré, es el día en que la civilización galáctica realmente comenzó a evolucionar. Mi informe final a la Academia de Ciencias de la Federación fue breve. Respecto a la especie H17, humanos, después de 7 ciclos de observación directa, debo revisar todas las clasificaciones previas. Los humanos no son simplemente otra especie inteligente. Representan una categoría completamente nueva, una especie cooperativa ápice. Su dominio no proviene de capacidades físicas o incluso tecnológicas superiores, sino de su capacidad inigualable para transformar la competencia en colaboración. Su rápida ascensión no es, como algunos temen, una amenaza para la estabilidad galáctica. Más bien, representa la siguiente etapa evolutiva de la civilización galáctica misma. Las especies que se adapten a este nuevo paradigma florecerán. Aquellas que se resistan se encontrarán cada vez más irrelevantes. El universo está entrando en la era humana. Recomiendo que la abracemos. Mientras mi transporte se alejaba de la órbita terrestre, observé cómo el planeta azul-verde se alejaba. Esos primates peculiares y contradictorios se habían transformado de curiosidades a líderes en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Y yo, Zark Tubali, lo había presenciado todo. ¡Qué suerte la mía! A veces, solo a veces, el depredador más peligroso no es el que tiene las garras más afiladas o el veneno más mortífero. Es el que te hace querer seguirlo.